que sea efectiva, rica, certera y por consiguiente útil para guiar por un lado la opinión que todos tengamos sobre la cruzada misma, y para que los diseñadores e implementadores de esta pues tengan la posibilidad de hacer los ajustes y reorientaciones que corresponda para que los resultados sean cada vez mejores, ¿verdad? Yo siento que por lo que hace al diseño de esto que se llama la cruzada contra el hambre, ese es un asunto ya consumado, ¿verdad? Ya consumado, y que lo que le corresponde al órgano de evaluación, de acuerdo con la ley que le da origen y que lo sustenta, es hacer un diseño de evaluación de ese objeto que tiene enfrente. También, en mi opinión, puede haber peligro en que suceda lo que plantea el querido Ramón Carlos, porque se puede contaminar una cosa a la otra fácilmente, ¿no? Pero para lograr ese propósito yo siento que sería muy conveniente partir tal vez de preguntarse cuáles son las causas del hambre, ¿no? Las causas fundamentales del hambre. Tal vez esa sería una forma muy iluminante de evaluar un programa de esta naturaleza, una estrategia con sus correspondientes programas de esta naturaleza, si tomamos como guía para evaluarlas la medida en que se haya afectado las causas motivantes del hambre. Eso independientemente de que tengamos claro cuál es la definición de hambre de que estamos hablando, ¿verdad? A cuál nos estamos refiriendo. Por ejemplo, yo tengo hambre todo el día, pues soy muy tragón, ¿no? ¿Verdad? Vemos algunos. Esto ya planteándolo en plan de chascarrillo, ¿verdad? Pero hay una variedad de definiciones de hambre, ¿no? Por supuesto que tiene que haber alguno en la presentación de la famosa cruzada, y tomando esa tendríamos que pensar en las causas, ¿no? Yo diría que ese sería, por lo menos para mí, una orientación muy iluminante de la evaluación, ¿no? Aparte de los criterios de evaluación que ya de manera normal el Coneval aplica a los programas sociales. Una más, y le damos la palabra a Gonzalo y después regresamos al grupo de cohesión social. ¿No? Bien, entonces, por favor. Muchísimas gracias. En principio, permítame ofrecer una disculpa de no haber llegado a la presentación, lo cual lo siento mucho. Estoy trabajando en Cuernavaca, en la cruzada. No, vengo desde Cuernavaca, se complicó la salida. Pero quería venir precisamente porque estoy trabajando allá en la cruzada contra el hambre, ¿no? En FONAES, en el programa de, perdón, mi nombre es Soledad Salcedo, en el programa de contra la violencia y la delincuencia. Y creo que por lo que oí aquí, justamente una de las grandes preocupaciones que he tenido al estar participando en estas reuniones y en las conformaciones de las comisiones interinstitucionales primero, y las firmas de convenios, y ayer se firmó, por ejemplo, se reunieron todos gobierno estatal, los 3 niveles de gobierno para la firma de las acciones que se van a hacer, y qué va a ser Cedesol, qué va a ser economía, qué va a ser salud, qué va a ser todas las dependencias, dónde va cultura. Y entonces les aseguro y les expongo aquí que además este seminario que respeto y quiero mucho, y sé que son personas que han estado en el estudio permanente de estas situaciones de pobreza y de hambre. Me ha preocupado que por qué no incluso Coneval, que si se tomaron los elementos, las bases
para definir las poblaciones y los municipios a estudiar, ¿cómo no fue posible que hubiese un diseño, como bien decían, o la estrategia para poder llegar a la definición de cruzada? De verdad, deberían estar, si pudiesen estar en las mesas de esto, lo que se está exponiendo, así como comentaron, creo que dijeron aquí, la exposición de pintura, sí, se está diciendo, a ver, pues no, yo voy a poner las canchas de fútbol y nosotros vamos a poner la película y vamos a juntar a los jóvenes, porque además la gran preocupación es jóvenes, a ver de dónde los sacamos, cómo les hacemos, andamos en recorridos en campo, andan todos los secretarios, todo el mundo recorriendo la pobreza en Cuernavaca, que está a unos metros de libramiento de la carretera, y me he preguntado de verdad con suma preocupación, porque además qué resultados debemos entregar a nuestras dependencias y cómo se va a hacer. Ya no dijéramos esa evaluación, sí, aquí se está presentando el punto final, la evaluación, y que sabemos que de una u otra forma se va a tener que decir que sí se modificaron los indicadores, que los municipios se disminuyó, que no hay tanta pobreza, que en una población objetivo de 7 y tantos millones se disminuyó algo. Lo van a decir finalmente como gobierno, ¿no? Se va a decir. Si sale, si no, no sale. No, a lo mejor ustedes, eso sería lo importante, ¿no? Que Coneval no pueda llegar, pero si ahorita evaluaran desde este momento, se tomaran esos indicadores, porque finalmente el gobierno lo va a terminar diciendo, y después al final del año o el próximo año, el Coneval dirá, fíjate que no fue tanto, y seguimos en lo mismo, y la gran preocupación, y de verdad están manejando esos elementos y lo aterrizan, y yo los invito a que vayamos, que vengan y que veamos las reuniones en las cosas que se están manejando, bueno, las simplezas que no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, sí, perdónenme. Entonces, eso sería, ¿cómo podríamos acercarnos a tener o indicadores o algo de poderlos trabajar en este diseño? Eso sería a los que estamos en cierta forma operándolos, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, perdón. Muy bien, muy bien. Me parecen extraordinarias preguntas y me parece honestamente, y creo que se ha intentado, ¿no, María Luis? Pero sería súper importante que una sesión de sea específicamente para la cruzada, ¿no? Porque sí requiere mucho más tiempo y pues es el tema social del momento, y sí vale la pena que hay una cruzada para que haya una cruzada aquí, en donde si la secretaria no puede venir, pues que vengan algunos subsecretarios que venga gente, y por supuesto podemos participar nosotros como Coneval también estaría todo, yo ahí lo sugiero, porque sí valdría la pena este tipo de cosas, y mientras más pronto mejor, ¿no? Entonces, si quieres, bueno, pues todo tiene que ver con la cruzada. Nada más déjenme volver a insistir que la responsabilidad de la cruzada pues de la Cedesol, no de Coneval, pero en medio de eso quiero tocar un tema que hemos discutido al interior del Coneval, que tiene que ver con el momento oportuno de la evaluación o el conjunto de evaluaciones. Quiero llegar hasta allá. Entonces déjame empezar por el principio de las preguntas, la de Israel y la de Margarita, de qué es hambre. Pues, ahora sí que depende de lo que la Cedesol pensó con hambre, ¿no? Mi impresión, Israel, Margarita, es que el presidente Peña Nieto, así como el presidente Fox, el tema del hambre es un tema que mueve conciencia y que puede aglutinar, y que es muy relevante para aglutinar políticas públicas medianamente atractivas, ¿no? Si ustedes recuerdan, el presidente Fox, cuando Lula fue a Ginebra, cuando Lula fue al foro de Davos,
que fue la primera vez que fue Lula, y pues era la estrella del firmamento, no era la estrella latinoamericana. Fox ya venía de bajada porque había ganado, y dijo Lula en Davos: quiero decirles que yo tengo un programa que se llama Hambre Cero, y todo. Y Fox llegó al día siguiente o a las horas que le tocaba, y le dijo: pues yo también tengo un programa de Hambre Cero y se los quiero presumir, ¿no? O sea, parece que el hambre sí es un tema atractivo en las esferas políticas, y lo que pasó con Fox fue que cuando Fox estaba trabajando en la Cedesol, y cuando Fox anunció que México tenía un programa de hambre, la Cedesol dijimos: ¿y cuál es ese programa? Y a las 2 horas dijeron: oigan, así rapidísimo, diseñen un programa contra el hambre, porque el presidente Fox ya lo anunció. Así fue, y se derivó en el programa alimentario. Así nació el programa alimentario, por un tema claramente mediático de Fox. Entonces, el hambre y la definición de hambre, Israel, Margarita, pues sí depende mucho, específicamente en el caso de la cruzada, pues qué está pensando la Cedesol con hambre. Lo que yo tengo entendido, hasta lo que sabemos, es que se va a aprovechar la medición de carencia de alimentación que tiene el Coneval para equipararlo al hambre, posiblemente ni siquiera sin la distinción de inseguridad severa a moderada, sino tal cual. Es decir, hay 28 millones de personas con carencia alimentaria, es decir, de alguna manera tienen hambre. No es totalmente descabellada ese nexo, porque finalmente la escala de seguridad alimentaria lo que está buscando, a pesar de que la gente está hablando de percepciones, está hablando de percepciones de hambre, está hablando de experiencias concretas de hambre. Están preguntándote: oiga, usted en los últimos 3 meses, por un problema económico, tuvo su hijo que dejar de comer un día entero. Es una pregunta concreta que la gente dice: sí, en los últimos 3 meses mi hijo dejó de comer un día completo por un problema económico. O sea, está diciendo, alguien puede decir es una percepción, pero más bien la gente está recordando esa experiencia de hambre, o está recordando la experiencia de hambre de saltarse una comida por un tema económico, o de haber variado los alimentos por un problema económico. Entonces, nosotros como Coneval decimos: bueno, eso es hambre, exactamente hambre. Bueno, no es el hambre de Somalia y de los niños de Somalia y de Etiopía, no es esa problemática de hambruna, pero sí la población nos está diciendo que tiene una problemática de no tener garantizado una alimentación nutritiva permanentemente. De hecho, Ban Ki-moon en septiembre, octubre pasado, está en YouTube y ojalá lo puedan ver, lanzó su Zero Hunger Challenge, le llamó. Zero Hunger Challenge, así le llamó tal cual. Y tiene 5 objetivos muy parecidos a los de la cruzada. Y el primero es que el 100% de la población tenga alimentación nutritiva durante todo el año. Bueno, esa medición pues es al revés, parecida a la nuestra en sentido negativo, ¿no? Es que ninguna persona diga que se tuvo que saltar una comida por un problema económico durante todo el año. Entonces, bueno, a lo que voy es, 1, si el hambre parecería atractivo políticamente. 2, pues con 28 millones de personas que sufren la carencia alimentaria, con esos problemas que muchos son experiencias de hambre, pues tampoco sea tan descabellado que hablar de eso sea un tema irrelevante. 3, en el internet, si pueden, vean un documental que se llama A Place in the Table, que es un documental del hambre en Estados Unidos, con mediciones muy similares a las del Coneval, de escalas de inseguridad alimentaria, y contabilizaron en ese documental a 50 millones de norteamericanos que han dicho que sí tienen hambre con esta medición, que no es la misma que el Coneval, pero es parecida a la dinámica. Entonces, ¿cuál será la definición de hambre, Israel, Margarita? Hasta donde yo entiendo, es utilizar la misma medición del Coneval para
hablar del hambre y por supuesto para hablar de que el hambre se redujo con esa carencia. ¿Qué puede también confundir? Porque también es de confusión potencial, que también la cruzada habla de la desnutrición aguda. Bueno, hay una relación entre el hambre, medidas y la desnutrición, pero no es lo mismo. No es lo mismo reducir la desnutrición, que por cierto México tiene una desnutrición del 2.5%, que es muy baja a nivel nacional, y bajarla todavía más va a estar muy complicado. A nivel nacional bajarla va a estar bien complicado, la aguda, no la crónica. Entonces, mi impresión, Soledad, es que ya que utilizaste la palabra de hambre, pues la gente te pregunta obviamente sobre la nutrición y luego te pregunta sobre la obesidad, que no estaba contemplada en la cruzada desde el principio, y no puedes tú quitarte de la obesidad porque una cosa te lleva a la otra. Por lo tanto, sí creo que en el tema de alimentación en su conjunto, hambre, desnutrición aguda, crónica y obesidad, sí se debería tener claridad, mayor claridad de qué sí la cruzada va a buscar reducir y qué la cruzada no va a querer reducir. Sí me parecería, yo me refiero a eso un poco más, sí me parecería un mal diseño de marco lógico que la cruzada resuelva todos los problemas alimentarios, todos, si están complicados, o todos los problemas de la pobreza, sí suena complicado. Entonces, eso es el hambre. Y bueno, luego el gran tema, un paréntesis, las experiencias, la cruzada contra el hambre está haciendo una estrategia territorial. En 400 municipios se va a juntar programas y acciones para resolver algo, pero se va a resolver algo que la verdad que tenemos claro que es. 2 ejercicios territoriales, el de Fox de microrregiones y el del presidente Calderón del 100%, fueron también estrategias territoriales. ¿Qué se buscaba en los 2 casos? Que en las microrregiones que se definieron en la SEDESOR en el año 2001 se